Hola, buenos días. En este video vamos a hablar acerca de cómo utilizar la información científica que se recolecta en las búsquedas de información en Internet para estructurar la redacción del marco teórico de un estudio de investigación. Vamos a repasar algunos elementos que vimos en clases previas. En particular, recuerden que cuando hablamos de ciencia no nos referimos a un solo artículo científico o a un solo elemento, un solo manual, un solo libro que hemos leído, sino que nos referimos a un cúmulo de conocimientos científicos, a distintas publicaciones científicas que dan cuenta de evidencia empírica a favor, en contra, o evidencia nula incluso, con respecto a una temática específica. Además, cuando buscamos artículos científicos, recuerden que, bueno, que eso requiere práctica, ¿no? Que requiere de una mirada crítica y que por lo tanto tenemos que aprender a hacer esas búsquedas, esas lecturas, esas observaciones con respecto a a los textos que vamos leyendo, incluso si son información proveniente de fuentes confiables. Cuando conozco los motores de búsqueda, una vez que yo sé en dónde buscar, además tengo que saber qué estoy buscando. Y para eso tenemos, bueno, la utilización de palabras clave, de tesauros, tengo también los operadores booleanos que estuvimos viendo para poder hacer búsquedas adecuadamente. Y una vez que tenemos identificados cuáles son estos estudios de interés o que nos interesan para nuestra investigación, para nuestro trabajo, para nuestro proyecto, para nuestro informe de investigación, tenemos que ser capaces de acceder a ellos. Hablamos sobre las barreras que tenemos en ciencia y cómo poder sortear algunas de estas barreras, porque no todos los trabajos son de acceso libre. Además, una vez encontrados y accedidos esos materiales, tengo que leerlos y tengo que gestionarlos. Hablamos sobre los gestores bibliográficos. Y además tengo que ser capaz de identificar dónde está la información importante y sobre todo pertinente para mi investigación. No es que por ahí el resto de un artículo, o sea, yo puedo leer un apartado específico de un artículo, no es que el resto del estudio no sea importante, no es que el resto de lo que está escrito en ese artículo no sea importante, sino que quizás no es pertinente para mi investigación. Hablamos sobre que yo no leo todos los papers de la primera palabra hasta la última de la conclusión o discusión, sino que lo que yo hago es ir a buscar por ahí quizás aquellos materiales dentro del artículo que me son pertinentes a los objetivos de la búsqueda. A veces leo la introducción, a veces leo solo lo metodológico, a veces leo solo los resultados, y en función de eso además selecciono aquellos artículos que son pertinentes para mi estudio. Quizás no es pertinente un estudio desarrollado en España porque no estoy buscando información correspondiente a Latinoamérica, por ejemplo. Y una vez que tengo esa lectura hecha, selecciono, ¿sí? Cuáles son los artículos entonces, como decía, que son pertinentes, pero además que son buenos. Evalúo cuáles son buenos, cuáles son regulares, cuáles son confiables o no, y cuáles, como decía, son pertinentes para mi investigación. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar acerca del marco teórico. Sampieri va a decir que el marco teórico de un estudio es tanto un proceso como un producto, en el sentido de que se refiere un poco al proceso de inmersión en la perspectiva teórica, a la búsqueda de ese conocimiento existente, a la búsqueda de literatura, a la lectura de esos textos científicos, y un poco también al producto, en tanto que se trata de ese apartado final, esa redacción que hacemos, final no, ese inicial, que hacemos dentro de lo que es un proyecto de investigación o un reporte de una investigación. Entonces, llamamos así en general cuando hablamos en investigación, en ciencia, llamamos marco teórico al apartado de introducción de los artículos. Eso no quiere decir que no implique todo el proceso de búsqueda y lectura de materiales. Pero además es importante aclarar que normalmente se habla del marco teórico de manera genérica cuando hablamos, cuando lo que estamos refiriéndonos es al apartado de introducción, ese que veíamos como método IMRD, ese apartado de introducción se suele llamar marco teórico. Pero ese apartado de introducción de los artículos no incluye solo el marco teórico, o sea, no incluye solo la denominación de las variables y la teoría sobre la cual yo voy a estar trabajando, sino que además incluye la justificación, las hipótesis, los objetivos, los antecedentes, incluye más elementos. Es común que en otro tipo de reportes de investigación, como por ejemplo los trabajos de fin de máster, como les va a pasar, o los trabajos de investigación o de integración final en algunas carreras de grado, hagan una distinción entre por acá el marco teórico, por acá la justificación, por acá los alcances, por acá los objetivos, por acá las hipótesis, por acá los antecedentes y pidan a sus estudiantes que desglosen en estos elementos por separado. Pero lo más común es que
Cuando hablamos de marco teórico de investigación, nos referimos a ese apartado introductorio, que incluye todos estos elementos, ¿sí? Pero bueno, quiero hacer esa aclaración porque a veces es ambiguo el uso del concepto marco teórico, porque puede referirse a dos cosas. Entonces, este proceso de lectura, de literatura, este proceso que menciona Sampieri de revisión y inmersión en la perspectiva teórica, ¿qué funciones tiene? Bueno, primero nos indica cuánto se sabe de un problema de investigación, o sea, hasta dónde ya se sabe con respecto a esto. Ayuda a que podamos prevenir errores que han cometido otros investigadores. Por ejemplo, no sé, no controlaron el género. Yo leo en las limitaciones de un estudio que no preguntaron a las personas acerca de su género y eso pudo haber afectado los resultados por X razón. Bueno, si ellos cometieron ese error, yo puedo evitarlo haciendo una lectura de esos materiales y viendo justamente cuáles fueron las limitaciones de los estudios anteriores. Por otro lado, también nos orienta sobre cómo vamos a realizar el estudio, en el sentido de que por ahí no sabemos con qué instrumento vamos a recolectar los datos y a partir de la lectura de otros estudios encontramos instrumentos apropiados para poder evaluar, no sé, memoria de trabajo o el control inhibitorio o la variable que sea. Y por otro lado, la lectura de los materiales previos nos permite también inspirar nuevas líneas de investigación. Es decir, en la medida en que leemos las limitaciones de otros estudios, en la medida en que leemos las proyecciones que plantean los autores, nos van surgiendo nuevas preguntas de investigación. Por eso también decíamos en otras clases que el proceso de investigación es bastante cíclico y que el proceso mismo de búsqueda bibliográfica es cíclico, en el sentido de que a medida que yo leo me surgen más preguntas, ¿no? Estas nuevas preguntas pueden inspirar nuevas búsquedas, por supuesto, pero además nuevas líneas de investigación si es que esas búsquedas resultan en que hay poco conocimiento sobre una temática. Supongamos que revisamos la literatura y podemos encontrarnos con distintas cosas. Podemos encontrar que existe una teoría completamente desarrollada con respecto a una temática, con evidencia empírica, abundante evidencia empírica, y que se aplica a nuestro problema de investigación. Bueno, en este caso no vamos a obrar de la misma forma que si encontráramos que no hay nada sobre nuestra temática, ¿no? Si tenemos una teoría completamente desarrollada, tenemos que, bueno, por ahí hay más de una teoría, seleccionar en cuál nos vamos a parar, tenemos que explicarla, ¿sí? Plantearla en nuestro estudio, tenemos que evaluar que si hay muchísima evidencia empírica, por ahí podemos tratar de replicar algunos hallazgos en otra población o buscar alguna forma de hacer que ese problema de investigación sea más novedoso, darle alguna otra vuelta adicional, porque sería redundante hacer estudios sobre algo que ya tiene muchísima evidencia empírica. Por otro lado, podemos encontrarnos con que hay varias teorías, mencionaba recién, entonces en ese caso tendríamos que elegir en dónde nos vamos a parar, o quizás incluso plantear que si tenemos varias teorías, podemos tratar de buscar evidencia en favor de las dos o en contra de alguna de las dos y ver cuál de las dos teorías se sostiene luego de nuestros análisis o nuestras indagaciones. Podemos encontrarnos que hay piezas o trozos de teorías, que hay como mini teorías dentro del campo, con algún respaldo empírico para una o para la otra, y que sugieren variables que son potencialmente importantes sobre nuestro problema de investigación, pero todavía nos falta indagar. En ese sentido, podemos plantear, ¿no?, ya teorías más generales, pero lo ideal es que empecemos a buscar respaldo empírico. Como les decía, la ciencia es sumativa y por lo tanto es conveniente siempre empezar trabajando de esa manera para que luego se puedan elaborar teorías más generales. Podemos encontrarnos que hay descubrimientos interesantes pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoría. En ese sentido, es un campo mucho más abierto para que podamos trabajar, para plantear nuevas propuestas o nuevos diseños o nuevos métodos de investigación. Y podemos encontrarnos que hay solo guías no estudiadas o ideas vagamente relacionadas con nuestro problema de investigación. Esto no es muy común, la verdad que hay muchos estudios en el área de la neuropsicología que abordan las distintas temáticas del área, ¿no? Pero podría llegar a ocurrir que si planteamos algo muy novedoso no haya mucha información o que si de repente estamos trabajando con algún trastorno específico, con alguna patología específica, donde no hay mucha prevalencia de ese tipo de patología. Bueno, nos encontramos con que hay poco estudiado sobre el tema porque hay pocos casos que se hayan podido indagar sobre esa temática, ¿no? Asimismo, nos podemos encontrar con que los estudios antecedentes presentan falta de consistencia o claridad o debilidad en el método, ¿sí? Ejemplo, nos encontramos con que tenemos una teoría
que tiene 10 estudios que dicen que sí, que respaldan la teoría, y otros 5 que no respaldan la teoría, que no encontraron resultados, que hicieron lo mismo y no pudieron replicar los hallazgos. Tenemos inconsistencias, ¿no? O tenemos algunas cuestiones que no están aclaradas, o tenemos debilidades en cuanto al diseño, porque trabaja principalmente con trabajos correlacionales cuando plantean hipótesis causales. Esto lo habíamos visto, entonces podemos tratar de plantear un diseño causal de alguna manera para poder evaluar si efectivamente encontramos ese efecto que se está planteando y que en general se pone a prueba con diseños más correlacionales. Podemos encontrar que trabajan con muestras muy pequeñas o con instrumentos que por ahí no son los mejores o que tienen, eh, son criticables en términos de confiabilidad o de validez. En esos casos, bueno, tenemos mucho trabajo por hacer también, ¿no? Podemos seguir haciendo indagaciones con respecto a estos fallos que vamos encontrando de los estudios o inconsistencias que va mostrando la literatura. En cada uno de estos casos, como les decía, va a ir variando la estrategia que vamos a utilizar para organizar nuestro marco teórico y sobre todo después para el desarrollo de la investigación. Ahora bien, como producto, o sea, esto como proceso, pero como producto, el marco teórico va a tener distintas funciones dentro de una investigación, ¿no? Este, insisto, marco teórico como apartado introductorio. El marco teórico tiene por objetivo darle a la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a trabajar con la variable memoria de trabajo, yo tengo que definir a qué me estoy refiriendo, porque puedo trabajar desde distintos modelos teóricos, hay distintas teorías o propuestas teóricas que conceptualizan la memoria de trabajo de maneras distintas, y es en función de cómo la voy a entender, probablemente cómo la voy a evaluar. Entonces, tengo que plantear cuál es la teoría desde la que me estoy parando. O, no sé, la variable ansiedad. Tenemos métodos más fisiológicos, tenemos métodos más psicológicos, tenemos métodos más subjetivos. No me voy a parar desde el mismo lugar para hablar de estrés si yo estoy dentro del campo de la psicología que dentro del campo de la biología. Son proposiciones distintas para el mismo concepto. Entonces, tenemos que plantear qué entendemos por cada concepto, cuáles son las teorías en las que nos estamos parando, porque en función de eso, como les decía, vamos después, por ejemplo, a plantear métodos de evaluación diferentes. Y por supuesto, poblaciones probablemente distintas si estamos en biología que si estamos en psicología, o diseños de estudio diferentes, o lo que sea. Además, el marco teórico me va a permitir incorporar los conocimientos previos relativos a esos conceptos y ordenarlos para que sean útiles para poder plantearnos, por ejemplo, la justificación. Si yo encuentro que los antecedentes dicen, como decía antes, tengo estos 10 estudios que plantean evidencia a favor de la teoría y estos 5 que plantean resultados nulos con respecto a esta teoría. Entonces yo los ordeno, los planteo, los muestro en mi marco teórico porque eso justamente es lo que me va a permitir armar una justificación con respecto a la importancia que tiene seguir indagando esto porque tenemos evidencia inconsistente o contraria dentro de la literatura. El marco teórico va a brindar una concepción y comprensión del fenómeno bajo estudio y va a conducir al establecimiento de hipótesis. Sobre todo esto en lo que tiene que ver con investigación cuantitativa es fundamental, en cual el marco teórico no conduce necesariamente al establecimiento de hipótesis, de hecho no se habla de hipótesis en el sentido de que algo se vaya a ir a tratar de poner a prueba, ¿sí? La lógica de la metodología cualitativa, ya lo hablamos, es inductiva, no deductiva. Entonces, en el marco teórico cuantitativo, sí, el marco teórico conduce al establecimiento de hipótesis y permite, como decía antes, justificar la importancia de realizar el estudio. Además, el marco teórico nos va a proveer de ese marco, justamente, de datos, de información para interpretar los resultados que vamos a obtener. Entonces, si yo me encuentro de repente con un hallazgo, con un resultado positivo o negativo o nulo, ¿sí? Un resultado negativo sería contrario a lo que propone la teoría, un resultado nulo es la ausencia de un efecto. Entonces, a partir del marco teórico que yo desarrollé, de la búsqueda de los antecedentes, yo lo que voy a poder hacer es interpretar los resultados. Pongo un ejemplo. La literatura suele encontrar que las mujeres, desde edades incluso desde la niñez,
tienden a reportar mayores niveles de ansiedad que los hombres. Sería un resultado positivo que yo encontrara efectivamente eso en un estudio, sería un resultado nulo que yo no encontrara diferencias y sería un resultado negativo que yo encontrara que los varones tienen más ansiedad que las mujeres. Em, sea cual sea lo que yo encuentre, sea cual sea el resultado que yo encuentre, yo voy a poder interpretar esos datos en función de lo que plantea la literatura. Si yo encuentro que la ansiedad efectivamente fue mayor en mujeres, voy a decir que esto coincide con lo que proponen otros autores y que probablemente se deba a estas cuestiones. Si yo encuentro un resultado nulo o negativo, voy a decir que esto es poco usual, porque normalmente la literatura reporta mayores niveles de ansiedad en las mujeres. Puedo plantear cuáles podrían ser las causas en función de las interpretaciones que hacen otros autores y que yo ya tengo que haber mencionado en mi marco teórico. Entonces, el marco teórico es justamente ese apartado inicial que me da y me cumple estas funciones y me da ese marco de referencia para interpretar lo que yo encuentre en mi investigación. Por otro lado, cuando trabajamos en la elaboración de nuestro marco teórico, es importante que de la lectura de los textos que hemos hecho nos quedemos con buenas referencias, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por ejemplo, que, como ya lo hemos hablado antes, nos quedemos con estudios que sean de calidad, estudios que sean serios, con poblaciones diversas, con muestras amplias, con instrumentos validados, que sean publicados en buenas revistas. Pero además esto también quiere decir, por ejemplo, que tratemos de quedarnos con estudios de fechas de publicaciones recientes, que tratemos de quedarnos también con evidencias empíricas, no solo con estudios teóricos o de opinión o reseñas o manuales o libros, sino también con estudios empíricos que muestran evidencias en contra o a favor o resultados nulos, no solo suposiciones o teorías propuestas por los autores. Esto también quiere decir que nos quedemos con estudios cercanos a nuestra propuesta. ¿Cercanos en qué sentido? ¿O semejantes en qué sentido? Bueno, porque utilizan el mismo modelo teórico o porque plantean que un problema con características similares al que planteamos nosotros, o porque trabajan con poblaciones o métodos similares a los nuestros, o porque utilizan medios, diseños, técnicas semejantes, o porque son de nuestra región, si son de Argentina mejor, pero quizás de Latinoamérica. Entonces, tratemos de quedarnos siempre con buenas referencias, ¿sí? A veces me dicen, no encuentro nada sobre, no sé, estoy trabajando con memoria de trabajo en adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. No encuentro nada en adolescentes, pero encuentro un montón de estudios en niños y otros en adultos. Bueno, eso es similar, está bien, no encuentro algo pertinente, específico de lo que yo quiero trabajar, que es en adolescencia, en la escolaridad, en matemática, pero encuentro en general vinculado no en matemática, pero con rendimiento académico o con otra habilidad de escolar, como la comprensión lectora o lo que sea, bueno, eso también es similar al problema que yo estoy planteando y esa referencia también es buena. Sobre todo si se ha desarrollado con otras características que son semejantes a lo que propongo, ¿no? Como por ejemplo instrumentos que aborden, no sé, el trastorno por déficit de atención o la memoria de trabajo de la misma manera o con estudios desarrollados en nuestro país. Bueno, esos son referencias que son pertinentes para mi estudio y que es conveniente incluir en mi marco teórico. Bueno, ¿y qué elementos no pueden faltar cuando yo redacto el marco teórico, cuando yo me siento a escribir mi marco teórico? Yo planteo, siempre hablo de distintos planteamientos, de distintos autores y lo resumo en estos tres infaltables, ¿no? Cuando yo armo la introducción, el marco teórico de un artículo de investigación, yo tengo que tener estas tres cosas. Puedo tener más cosas, pero estas tres cosas tienen que estar. El infaltable uno es definir las variables y los modelos teóricos. Es decir, tengo que tener una conceptualización general de si estoy hablando de memoria de trabajo, bueno, ¿a qué me estoy refiriendo con memoria de trabajo? Yo estoy hablando de personalidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo de personalidad? ¿De qué modelo teórico de personalidad estoy parando? Eso no significa que yo tengo que irme hasta la antigua Roma a buscar la etimología del término, ¿sí? Es suficiente con decir, mencionar qué entendemos por esa variable y desde qué modelo teórico vamos a abordar.
El infaltable 2 son las investigaciones anteriores, o sea, los antecedentes, que yo pueda decir qué evidencias tengo con respecto a este problema de investigación, qué se ha indagado hasta la fecha, si hay investigaciones recientes, si hay estudios que respaldan la propuesta o no, si hay lagunas en el conocimiento, ¿sí? Tenemos que destacar los resultados más pertinentes o más significativos con respecto a nuestro problema de investigación, sobre todo si hay estudios locales o regionales con respecto al problema y bueno, obviamente las explicaciones de otros autores con respecto al fenómeno. Y el tercer infaltable, la tercera cosa que no puede faltar, es una justificación, ¿cierto? Tenemos que plantear la justificación del estudio y esto es una explicación clara de por qué es importante llevar adelante el estudio. Ya hablamos en clases pasadas de que, bueno, un estudio puede tener importancia teórica, importancia metodológica o importancia en términos de investigación aplicada. Podemos tener un interés social, podemos tener distintos tipos de objetivos o distintos tipos de justificaciones de por qué es importante desarrollar un estudio, pero tenemos que aclararlo, ¿sí? ¿Y cómo construimos nuestro marco teórico? Bueno, no hay una única forma de redactar un marco teórico, pero sí vamos a plantear algunas sugerencias. Primero y principal, antes de escribir, hay que pensar. No queda otra de que sentarse a pensar en cómo va a ser la estructura de nuestro marco teórico, cómo vamos a organizarlo. Em, una buena técnica es primero escribir lo que serían los subtítulos, digamos, los apartados o las cuestiones básicas que deberían abordarse dentro del marco teórico y después ir como completando esos elementos. Esto le permite a la persona que escribe seguir un hilo conductor lógico a medida que va avanzando en la redacción, que a veces decimos, uy, tendría que haber puesto, bueno, lo pongo después, bueno, no, tengamos ya organizada la estructura. Esto también se llama mapeo o índice. Hay distintas técnicas, el mapeo no es exactamente igual que el índice, el mapeo tiene que ver con elaborar como si fuera un mapa de la organización o la estructura del texto, el índice tiene que ver con esto de armar subtítulos, son técnicas que pueden diferir, pero que en esencia son iguales en el sentido de que lo que están planteando es primero hay que planificar la redacción y después ir escribiendo y rellenando esos apartados que identifiqué, ¿no? Entonces yo podría, no sé, quiero abordar la relación de la memoria de trabajo con la comprensión lectora en niños en edad escolar. Bueno, primero hablo de una introducción con respecto a la importancia de las funciones ejecutivas en la escuela. Después abordo específicamente la memoria de trabajo, la defino, planteo desde qué modelo teórico voy a conceptualizarla. Después hablo de la importancia de la memoria de trabajo, específicamente memoria de trabajo en la escolaridad. Después digo que la memoria de trabajo, este proceso, es capaz de predecir distintos resultados académicos. Entonces hablo de su importancia y su relación con la comprensión lectora, porque estaría asociada, defino comprensión lectora. Después de que tengo definido esto, planteo los antecedentes de estudios que hayan abordado esta relación, principalmente si puedo en mi región y si no en Latinoamérica o si no al menos en español. Porque la comprensión lectora puede variar, si es un fenómeno que está muy afectado quizás con el lenguaje en el que se escribe o se lee, sobre todo en términos del progreso en escolaridad, ¿no? Em, no encuentro nada, quiero trabajar en adolescentes y no en niños, no encuentro nada. Bueno, hablo primero en niños, no pasa nada. O hablo de lo que se ha encontrado en adultos y después voy a adolescentes y digo que no hay nada. Digo que hay pocos estudios o pocos antecedentes con respecto a esto en adolescentes y justamente eso es lo que hace a que sea importante desarrollar el estudio y ahí tengo un poco la justificación, ¿no? Entonces voy armando pensando en esta lógica y una vez que tengo eso, armo estos subtítulos que mencioné recién, introducción, memoria de trabajo, teoría, relación con escuela, relación con comprensión lectora, antecedentes, justificación. Lo planteo y después voy completando, rellenando y escribiendo los elementos que fui planificando, ¿no? Esta es una forma de que el texto quede mejor, que esté planificado de antemano, hace que después la redacción sea mejor. Todo lo que vamos a ir escribiendo tiene que estar respaldado con citas. Las definiciones, las afirmaciones que vamos haciendo deberían estar respaldadas
por evidencia empírica, pero si no la hay, al menos por postulaciones de otros autores, por teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo que la regulación emocional reduce los niveles de estrés. Bueno, esto es algo que ya mencionaron otros autores como Gross en 2014. Lo que tienen que saber es que cuando hacen este respaldo de citas, tienen que hacerlo siempre pensando en que lo que escriben tiene que estar escrito por ustedes y respaldado por otros autores, pero no pueden copiar y pegar cosas que usaron otros autores. Esto sería un plagio y no deben incurrir nunca en plagio. El desconocimiento sobre los métodos de citación o si no sabía que no tenía que copiar, pues eso no es una razón suficiente para excusarse frente a un plagio. Pueden ser sometidos a juicios académicos por plagio, así que tengan mucho cuidado con estas cuestiones. Para no plagiar, tienen que saber que todo lo que ustedes escriban en sus textos, en sus TFM, en sus eh, trabajos en general, tiene que estar escrito por ustedes y por nadie más. Que esté escrito por ustedes y por nadie más no quiere decir que ustedes tengan que inventarse de nuevo las teorías o volver No, sencillamente quiere decir que no pueden copiar y pegar textos o frases o párrafos incluso de un texto a otro, de un material al suyo, como si fueran propios. Pero eso no quiere decir que no puedan tomar esas ideas siempre y cuando, por supuesto, citen de dónde las sacaron. Entonces, para poder tomar una oración, una definición, una teoría de otro autor, yo lo que tengo que hacer es usar la paráfrasis, que básicamente consiste en volver a decir lo mismo pero con otras palabras. Por ejemplo, Gross, en un texto del 2014, escribió, ¿sí? Escribió, bueno, no escribió exactamente esto porque lo escribió en inglés, así que las palabras ya no son las mismas, pero vamos a asumir que este señor escribe en español y digamos, escribió exactamente esto. La aplicación eficiente de mecanismos adaptativos de regulación emocional incrementa los niveles de bienestar. A mí me interesa esto, tomarlo para mi investigación, entonces yo digo que según Gross, cuando las personas implementan mecanismos o estrategias para regular sus emociones, su bienestar aumenta. Yo dije lo mismo, pero le cambié la estructura sintáctica por más que el contenido de lo que estoy diciendo sea lo mismo. Y entonces no incurro en un plagio, ¿sí? Estoy modificando, estoy tomando una información que está en otro texto, estoy modificando la estructura y estoy citando adecuadamente de dónde salió la información, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos a hablar un poquito sobre las citas y referencias y las normas APA séptima edición. Sé que no es el tema de trabajo un tema muy agradable para nadie, el formato APA es algo que a nadie le resulta muy agradable, que lleva tiempo, trabajo, que siempre hay algún error que se nos pasó, pero bueno, lamentablemente para aquellos a los que no les gusta, las normas APA son el estándar que utilizamos en la mayoría de las ciencias sociales, incluso no solo en psicología, para organizar, presentar, armar, estructurar textos, artículos, libros, tesis y otros documentos académicos y científicos. Las normas se elaboraron con la intención de ayudar a la comprensión. Realmente cuando uno las maneja, ayudan a la comprensión, no la perjudican. Ayudan a entender de dónde sale la información, ayudan a organizar cómo están respaldadas las proposiciones que los autores escriben. Les pongo un ejemplo. En las normas APA nosotros identificamos el año de las referencias, ¿no? Habrán visto que por ahí, cuando, cuando se hacen citas en otro tipo de formato de citación, se ponen numeritos. Entonces se dice, bueno, los mecanismos de regulación emocional permiten aumentar el bienestar psicológico de las personas y entre paréntesis 1, 2 y 3. El formato APA incluye el año, ¿sí? Pondría GROS 2014, 2020 y 2025. Entonces, incluye el año porque por ahí es importante que a la hora de hacer la lectura yo no tenga que ir hasta el listado de referencias para ver si el texto que está respaldando eso que se dice es un texto nuevo o viejo. Porque no es lo mismo que me estén planteando una cita de respaldo de 1985 que del 2025. Entonces,
esa inclusión del año en la cita ayuda a la comprensión de la actualidad, en ese caso, de lo que se está proponiendo. Entonces, realmente las normas APA son para ayudar a la comprensión de la lectura del texto, de las ciencias sociales y para la claridad en la comunicación. No es para estorbar o para complejizar el proceso, sino para ayudarlo. Sepan que las normas APA tienen directrices para todos los aspectos de la redacción, desde cómo se plantea la autoría hasta cómo se organiza un cuadro, cómo hacemos para evitar el plagio. Obviamente las citas y las referencias, cuadros y figuras es como lo más conocido, pero también tenemos un formato con respecto al interlineado, los niveles de los títulos, la alineación del texto, todo eso también tiene normas, que por ahí a veces suelen ser más flexibles, pero citas y referencias es algo que vamos a hablar ahora y que es más específico y que es importante que conozcan. Entonces, vamos a meternos con esto. Sepan que, primero, cuando yo hablo de cita, me refiero a la mención en el texto del trabajo que está presente en la literatura. ¿Sí? Cuando yo estoy redactando y digo, bueno, como dijo Gross 2014, ¿sí? Y eso es algo que yo estoy escribiendo en el texto, sea en la introducción, sea en la metodología, en la discusión, en donde sea en el texto. La referencia, en cambio, es el elemento al final, es el listado final, que me permite a mí ir a ver de dónde salió esta información y si quiero ir a buscarlo, ir a localizarlo. La referencia es una forma de que la persona que lee diga, ah, qué interesante, me interesa este estudio y lo pueda encontrar. Que yo le diga de dónde salió para que esa persona pueda ir a buscarlo y encontrarlo. Sepan que en un documento científico o en una tesis, en el caso de ustedes, que les va a pasar para más adelante, cada una de las citas del texto tiene que tener su correspondiente referencia. Y no tiene que haber ni una sola referencia del listado que no haya sido citada en algún lugar del texto. Lo aclaro porque es muy común que en el apartado de referencias pongan algo así como referencias consultadas o bibliografía consultada. Y eso no es así, no existe más un apartado de bibliografía. El apartado es de referencias y solo se incluye ahí lo que se citó. Si ustedes leyeron además 10 artículos pero no incluyeron nada de eso citado en el texto, no corresponde que se incorpore ahí. Las referencias son solo para referenciar aquellas citas que se hayan hecho en el texto. Tenemos distintos tipos de citas que cumplen funciones diferentes. Por un lado tenemos las citas textuales, que son un copiado y pegado exacto de una frase o de una definición o de una oración de otro texto u otro autor. Pero como si yo dije que no podías copiar y pegar. Bueno, existe una excepción que es la cita textual. Pero en la medida de lo posible, la verdad, las citas textuales se evitan. Las revistas, de hecho, a veces incluso dicen que se eliminen por completo, que nos han devuelto artículos diciendo evite las citas textuales, no las use la paráfrasis. Y en realidad, la utilidad de las citas textuales es que yo quiera dar una definición muy precisa, que yo diga, bueno, si yo le cambio una palabra a esta definición de qué es la memoria de trabajo, estoy cambiando el concepto. Entonces, quiero tomar la definición de Baddeley que está así, con estas palabras, bueno, uso una cita textual, no pasa nada, pero no pueden usar citas textuales para lo que tiene que ver con la redacción de los antecedentes, ¿sí? Para todos otros apartados. Y una tesis de maestría podría tener 2, 3 citas textuales, no más, ¿sí? No se utilizan, se tratan de evitar. Su formato varía en función de si la cita tiene más o menos de 40 palabras. Si tiene menos de 40 palabras, se puede poner como en el texto, digamos, en el mismo párrafo, y si no, hay que hacer como un párrafo aparte, con letra más chica, con otro nivel de alineación, ¿sí? Con otro nivel de márgenes, o sea, se varía el formato en función de la cantidad de palabras que tiene esa cita textual. Y siempre que hay una cita textual, lo ideal es que tenga menos de 40 palabras, como les decía antes, para que se use con esa finalidad de que haya una definición precisa y no una cosa muy extensa, em, va entre comillas, va encomillada, y siempre se debe indicar el número de página de donde salió la cita. ¿Sí? Entonces, la aplicación eficiente de mecanismos adaptativos de regulación emocional incrementa los niveles de bienestar. Si yo digo esto mencionado por Gross, le pongo entre comillas y pongo que salió de la página 28 del texto de Gross de 2014.
y específico. Entonces, traten de evitar en la medida de lo posible las citas textuales, pero bueno, se pueden utilizar. Después tenemos las citas narrativas. En este caso, es una narrativa dentro del texto de algún estudio o algún trabajo de algún autor. Lo que se hace es incluir en la propia redacción el nombre del autor. Es común usarla cuando el nombre del autor o su referencia es importante. Hay otras condiciones, pero bueno, se incluye, se usa muy comúnmente cuando yo tengo una referencia a un autor que es un exponente del tema. Entonces, que haya dicho eso, esa persona, es importante y es importante mencionar que es esa persona quien lo dice. Por ejemplo, según Gross, la regulación emocional es un importante mecanismo para el bienestar personal. Es algo que redacto yo en base a algo que ya propone este autor. Y como James Gross es un exponente importante en el área de la regulación emocional, es importante que yo lo mencione. También este tipo de citas, las citas narrativas, no solo se usan cuando tenemos exponentes y los mencionamos en el texto, se usan en general para mencionar los distintos estudios en la propia narración. Por ejemplo, en un estudio reciente realizado por Martínez et al. Se encontró, ¿sí? Y ahí también tenemos una cita que es narrativa. Yo incluyo dentro del texto la mención con respecto a ese estudio. Y en ese caso, el formato es apellido y entre paréntesis se incluye el año del el estudio. En cambio, para la cita parentética, que la verdad que, como decía, son las más comunes, o por lo menos la que hay mayor cantidad en los textos académicos, las citas parentéticas son menciones entre paréntesis con respecto a otros estudios o trabajos. Por ejemplo, he sabido que la regulación emocional es un mecanismo fundamental para el bienestar. Y pongo Martínez 2024. También podría haber puesto Gross 2014, lo que decía era que por ahí quizás como Gross es un exponente, es importante que se lo mencione por fuera del paréntesis, porque no es solamente algo que está respaldando lo que yo digo, como es acá, sino que es algo que dice este autor, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo. Entonces la cita parentética suele más bien usarse para respaldar algo que digo yo, respaldarlo como, quizás con evidencia empírica. Pero no es importante que esa evidencia empírica la haya desarrollado Martínez, Pérez, Rodríguez, porque no son autores exponentes en la temática, sino que lo que yo hago es valerme de ese estudio para decir, bueno, acá tengo un estudio o una evidencia que muestra que la regulación emocional se asocia con el bienestar. Y lo respaldo con esta evidencia empírica. Si a ustedes les interesa, van al texto de Martínez 2024 y ven qué hizo este señor en términos de diseño metodológico para encontrar si había una asociación entre regulación y bienestar, por ejemplo, ¿no? Pero como les decía, se usan más como para respaldar lo que yo escribo. En cambio, la cita narrativa es para incluir al autor y mencionar que ese autor es un referente o es importante en la temática. Eso no quiere decir que no se usen las citas narrativas de otra manera, ¿no? Las citas narrativas también se utilizan para decir, bueno, en un estudio desarrollado por Martínez, paréntesis 2024. No es que no se puedan usar con esa finalidad, también se pueden hacer. Lo que pasa es que quiero distinguirlo porque acá sí no sería muy adecuado decir, he sabido que la regulación emocional es un mecanismo fundamental para el bienestar y no mencionar si yo me respaldara con Gross, no mencionarlo, por ejemplo, ¿sí? Tienen como esa discriminación de la cita narrativa se usa más para la redacción en el texto, sobre todo cuando yo estoy citando un exponente, y la parentética es más, bueno, respaldo lo que digo yo en realidad. Este tipo de cita tiene el formato de paréntesis, apellido, año, paréntesis, con una coma en el medio. ¿Tienen que acordarse que ahí va una coma? Sí, es re importante cada coma, cada punto y cada cursiva en el formato APA. ¿Cómo trabajo con las citas cuando yo tengo un autor, dos autores, tres autores? Bueno, el formato es distinto. Entonces, estoy hablando de citas, no de referencias. Para referencias esto es diferente. Para las citas, cuando yo tengo un autor, son trabajos que fueron elaborados por un solo autor, se cita apellido y año. Por ejemplo, como dijo Gross, si la cita es narrativa, el paréntesis es 2021 y se sigue escribiendo. Esto se evidencia en estudios recientes, entonces pongo Gross 2021 como para dar respaldo a estudios recientes que han analizado esto y dan cuenta de la importancia de, supónganse en una discusión que yo diga, bueno, hay estudios recientes que analizaron esto, que muestran esto y que dan cuenta de la importancia de la regulación emocional para la vida cotidiana. Bueno, esto se evidencia en estudios recientes
Gross 2021, autor, año. Fíjense que acá, como les decía antes, va separado por una coma. Si son dos autores, menciono a los dos. Entonces, por ejemplo, de especial relevancia es el modelo de Gross y Thompson 2007, ya que eso sería una cita narrativa. O la emoción surge frente a un estímulo importante para el individuo, Gross y Thompson, 2007, ¿sí? Apellidos y año. Si yo tengo trabajos que fueron citados por 3 autores o más, yo uso el et al. Entonces se cita el apellido del primero de los autores del trabajo, seguido de et al y después el año. Si la cita es narrativa, sería esto puede también observarse en propuestas como la de Gross et al. Pónganse que el trabajo era ¿sí? de Gross, Richard y John, ¿sí? Son 3 autores. Bueno, como Gross et al, paréntesis, año, en el cual y después, la regulación emocional resulta importante para la vida cotidiana, paréntesis, Gross et al, punto, coma, para separar del año y después el año. Fíjense que el et al lleva un punto al final y en el caso de que sea cita narrativa, se pone el punto y nada más. Y en el caso de que sea cita parentética, se pone punto y luego coma para separar del año, como pasaba cuando yo tenía un solo autor, ¿sí? Entonces, esto es algo como, sé que es engorroso, pero va así. Si es un punto, si la cita es narrativa, y en el caso de que la cita sea parentética, es punto y después la coma. Y otras cositas del formato APA por ahí para las citas que le pueden servir. Cuando yo uso el IE, por lo general significa es decir, o en otras palabras, por ejemplo, la capacidad de regular las emociones, IE, regulación emocional, ¿sí? También denominada regulación emocional. Es común que también lean esto de IE y se pone así, I punto, E punto y después la coma. El EG también es muy común y significa por ejemplo. Diversos estudios señalan la importancia de la regulación emocional y ponemos EG, Gross et al. 2006, como habíamos visto en la diapositiva anterior. De nuevo, es E.G. y después una coma y después el estudio, ¿sí? Y si es et al, es et al, punto, y después la coma. Es así, tienen que escribirlo de esta manera. Y después hay siempre una duda con respecto a si corresponde usar la Y o el ampersand, que es este símbolo. Bueno, siempre que nosotros escribimos en español y fuera del paréntesis, ¿sí? Se usa la Y, porque estamos escribiendo en español justamente. Entonces sería Gross y Thompson, Del Valle y Canet Jurik, ¿sí? Si estamos dentro del paréntesis, eso es diferente. Puede usarse tanto la Y como el ampersand. Por general es que en España, por ejemplo, los autores españoles, las revistas españolas usan la Y. Pero es muy común que en Latinoamérica se use más el ampersand para dentro del paréntesis, ¿sí? Más que nada nosotros usamos mucho el ampersand dentro del paréntesis porque si después vamos a mandar el artículo en inglés, sí o sí va con ampersand, no va con Y. Entonces ya nos queda si lo hacemos con el ampersand. Entonces, fuera del paréntesis Y, dentro del paréntesis cualquiera de los dos. Lo que pasa es que no pueden usar cualquiera de los dos y a lo largo del documento a veces uno, a veces otro. Dentro del paréntesis o Y o ampersand, cualquiera de los dos, pero siempre siendo consistentes a lo largo del trabajo. Y en inglés, ¿qué pasa cuando escribimos en inglés? Bueno, siempre que escribimos en inglés fuera del paréntesis, la redacción se usa and, pero dentro del paréntesis siempre se usa el ampersand. Todo esto con respecto a las citas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las referencias? Yo ya dije que las referencias tienen la función justamente de conducir al lector a un trabajo en caso de que quiera encontrarlo y leer. Por tanto, tienen que indicar el autor, el año, el nombre del documento, dónde se publicó, para que la persona que quiera pueda encontrar ese trabajo. Y recuerden que cada una de las citas que yo haya hecho en el texto tiene que conducir a su correspondiente referencia. Y eso se agrega, esas referencias se agregan en un listado final al final del trabajo, ¿no? Con respecto a las referencias, siempre se ordenan alfabéticamente. Hay un botón en Word, sí, que les permite hacer esto. No es necesario que vayan una a una viendo si la L va antes, después, si es L A, L E, L E, L I, y cuál va más arriba, más abajo. Hay un botón en Word, y ubicamos después si quieren. Pueden buscar, si no lo saben hacer en YouTube, y les va a decir cómo se hace.
pero no tienen que hacerlo manualmente. Y llevan sangría francesa, que es una pequeña separación. Sí, ahora vamos a ver un formato, pero que es una pequeña separación en el primer renglón. Si la cita tiene 3 renglones, bueno, el primero va corrido un poquitito en la hoja hacia la izquierda con respecto a los otros dos que quedan más a la derecha. Esto es para identificar en dónde empieza y termina una referencia y que sea más fácil encontrar un estudio cuando yo estoy buscando, bueno, Martínez, 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 bueno, lo encuentro más fácil si sé dónde empieza y termina cada párrafo. Las citas y referencias deben ser perfectamente equivalentes entre sí, esto ya lo dije. En el listado de referencias van todos los autores, no se usa el et al que se usan las citas. ¿Sí? Con a eso me refiero cuando digo que van todos los autores. Que si eran 3, van los 3. Y si eran 15, van los 15. Y van todos hasta los 20 autores. En el caso de que haya 21 autores, en ese caso se usan puntitos suspensivos para que el pobre señor que quedó 20, entre el 19 y el 21, desaparezca completamente y no aparece en la referencia. En ese caso se presentarían el autor 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 19, puntos suspensivos, omitimos a el 20 o el 21 o el 22, todos los que haya ahí después del 20, y se pone el último de los autores, ¿sí? Si eran 25, bueno, se ponen hasta el 19 y después el 25. Y se omitieron el 20, el 21, el 22, el 23 y el 24. ¿Sí? Antes era hasta 6 autores en las referencias, pero cambió esto en el 2019 y hay que poner hasta 20 autores. No se usa el et al, ¿sí? Son unos puntitos suspensivos que se usan en caso de que haya más de 20 autores. Existen diferentes formatos para las referencias bibliográficas, de acuerdo a si el material es un artículo de investigación, un libro, un capítulo del libro, una tesis, un texto en un repositorio institucional, lo que sea, ¿sí? Obviamente no es que hay diferentes formatos en términos de que el formato APA un artículo puede citarse con distintos formatos, sino que me refiero a que a veces para el libro lo que va en cursiva dentro de la referencia es el libro, y para un artículo lo que va en cursiva no es el título del libro, ¿sí? Es el título de la revista, por ejemplo. Entonces eso va cambiando en función de cuál es el material que yo estoy tratando de citar. Y APA tiene un formato para estas tres, artículo, capítulo y libro, y para cualquier otra fuente. La verdad que en APA se puede citar hasta una canción o un poema o un video de YouTube, ¿sí? Entonces tenemos distintos formatos y tienen que seguir siempre el formato que corresponde para estas normas, ¿no? ¿Hay excepciones a las normas APA? Sí, pero bueno, son concesiones específicas que se hacen y que se aclaran. Por ejemplo, había una revista hace unos años que nos pidió que, vamos a ver ahora en la diapositiva que sigue, que se pone apellido y la inicial del nombre del autor. Bueno, nos había pedido que las referencias tuvieran el nombre completo de los autores para poder identificar el género, porque era una revista en particular que quería que las personas fueran capaces de identificar si le habían escrito hombres o mujeres a los textos. O, por ejemplo, los libros, a veces se toman ciertas atribuciones con respecto a las referencias, en donde usan el letal en las referencias. ¿Por qué? Porque quieren achicar espacio, porque tienen que imprimirse. Entonces, por ahí, un listado de referencias que tiene 5 páginas, si le sacan todos los autores y ponen los primeros 3 nada más, ¿sí? Bueno, fíjense que yo digo que son hasta 20, o sea que si solamente nos quedamos con los primeros 3, bueno, quizás de esa manera podemos evitar muchísimas páginas de impresión, ¿no es cierto? Entonces hay algunas excepciones, pero esto ya les digo, son atribuciones que se toman, por ejemplo, las editoriales o que se toman no sé, en una maestría, en un doctorado se puede pedir, como les digo, que se incluya el nombre de los autores de un texto, pero es raro, ustedes no pueden de repente hacer excepciones, ¿sí? Las excepciones tienen que estar dadas por las personas que solicitan el informe o el proyecto de investigación. Bueno, ejemplos de referencias, ¿sí? Para referenciar un artículo de una revista, este es el formato. Tienen que estar los apellidos de los autores, tienen que estar las iniciales de los nombres, por ejemplo, acá sería, fíjense que está Canet Jurik, bueno, Canet Jurik, L punto, porque es Lorena,
¿sí? Rubiales J porque es Josefina. Entonces se pone siempre la inicial del nombre y el punto. Título del artículo, después el título de la revista, que va en cursiva, el volumen de la revista, que también va en cursiva, ¿sí? Fíjense que las dos cosas van en cursiva, paréntesis, el número de la revista, paréntesis, coma, páginas, página de inicio y página de fin de ese artículo, no de la revista, ni el número, ni del, sino de ese artículo en particular, y después se pone el DOI, con este formato ya con HTTP, ¿sí? Antes se ponía con otro formato. Pero bueno, ahora se pone HTTP y un link directamente. Si no hay DOI, porque a veces hay algunos artículos que no tienen DOI, se pone un link, sobre todo si el trabajo está digitalizado, ¿no? Si es un libro y es papel, bueno, no se pone nada. Pero siempre que hay algún tipo de vínculo para llegar a un texto de manera digital, se agrega ese link o ese DOI siempre que lo hay. En el caso de las referencias para los libros, como les decía, muchas veces no están digitalizados los libros y por lo tanto no se agrega más que los autores o el autor o los autores, año, el título del libro, que va en cursiva, y la editorial. Antes se ponía la ciudad, eso ya no se hace más, se pone solo la editorial. Y como les decía, si hay un link, porque algunos libros están digitalizados, se pone digitalizados porque son libros digitales, se pone y si no lo hay, no se pone. El formato de las referencias para capítulos de libros, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Bueno, los capítulos de libros son capítulos específicos en donde cada autor, ¿sí? Cada capítulo fue escrito por un autor distinto o por varios autores, ¿no? Puedo tener el capítulo 1, lo escribió Lorena, el capítulo 2 lo escribieron Macarena y Lorena, el capítulo 3 invitaron a Zamora, el capítulo 4 lo escribió Macarena junto con López Morales, ¿sí? Entonces tenemos cada capítulo escrito por distintos autores y hay un autor que hizo de editor o compilador de esos capítulos independientes. Y con eso armó un libro. Esto es muy común para los manuales o los handbooks, ¿sí? Handbook of Motion Regulation, Handbook of Working Memory. Bueno, hay muchos manuales de este estilo y es muy común que se haga esto, ¿no? Que haya un autor que edite un libro con capítulos escritos por varias personas. Entonces, para este tipo de formatos es apellido, letras de inicial del autor, año, título del capítulo, ¿sí? Esto es apellido del que escribió el capítulo, título del capítulo, y después se dice en qué libro estaba ese capítulo, que es cambia, esto es primero el nombre, después el apellido, del editor o del compilador, y después el título del libro, que es lo que va en cursiva. Y acá en pp o páginas se pone pp, que para los artículos no se pone pp, acá sí se pone, y se pone cuáles son los números de página inicial y final del capítulo que yo quiero referenciar. Y después pone el nombre de la editorial. Acá tienen un ejemplo. Bueno, no es para complicarles mucho con esto, no es que se la tengan que saber de memoria. Como ya les dije, hay gestores bibliográficos para hacer esto. Hay un botoncito que dice citar en Google Académico, que les mostraba también en otro video. Entonces, no es para que se aprendan esto de memoria. Yo les muestro estas tres que son los formatos de referencias más usados, libros, capítulos de libros y artículos. Pero como les decía, hay formas de cita para videos de YouTube, para tesis, para absolutamente todo lo que ustedes quieran referenciar, no citar, perdón. Entonces, tienen que remitirse a esas normas a la hora de citar y referenciar esos documentos. Para revisar normas APA pueden acudir a la página oficial en inglés, que les dejo acá el link, y también hay una página no oficial en español que está súper actualizada, que es desarrollada por un investigador, que incluso si uno quiere, porque tiene alguna duda, le puede escribir, dejar un mensaje y la persona contesta, está activamente trabajando en esta página todo el tiempo. Y tienen ahí ejemplos de, por ejemplo, citas de libros, revistas, ven que les dejo ahí, páginas web, periódicos, Wikipedia, Facebook, Instagram, lo que se les ocurra. Hay muchos más, ahí ponen algunos ejemplos, pero tiene ejemplos de cómo citar ChatGPT, de cómo citar, sí, todo lo que se les ocurra que pueden necesitar citar. Tienen las citas y el ejemplo de las referencias. Así que bueno, pueden utilizar esa página si tienen alguna duda sobre las normas.
Y cerrando ya nuestro marco teórico, ya vimos qué incluir, cómo incluirlo, qué elementos tiene que tener, cómo hacer para citar, cómo hacer para armar el listado de referencias con esas citas, cómo hacemos para ya dar por concluido, ¿no? Todo esto. Bueno, primero tienen que saber que cuando terminamos de escribir el marco teórico tenemos que releerlo. En general, cualquier párrafo, ¿no? Cuando yo escribo un párrafo, lo primero que hago es leerlo y releerlo. Esto tiende a subestimarse un montón. Los buenos escritores leen y releen lo que escriben, ¿sí? Se suele pensar que una persona que escribe bien, bueno, va escribiendo y listo. No. Un buen escritor lee y relee lo que escribió todo el tiempo. Y se pregunta, ¿no? ¿Se entiende el problema de investigación? ¿Se entiende la necesidad de realizar el estudio? ¿Lo escribí bien? ¿Es claro? ¿Los párrafos tienen un formato lógico? ¿Se unen entre sí? ¿Tengo conectores? Digo, bueno, sin embargo, en cambio, a continuación, y uso este tipo de conectores para que la persona vaya entendiendo la lógica de los distintos párrafos. Bueno, eso hace también a que el marco teórico esté bien redactado. Un buen marco teórico, sepan, no es necesariamente más largo. ¿Sí? Como les decía, no es necesario irse a la historia del concepto de personalidad en la antigua Roma. No, un marco teórico no es necesariamente más largo, un marco teórico sí es más claro y más conciso. ¿Sí? Puede ser más breve y ser mejor. Un buen marco teórico es coherente, los apartados están conectados entre sí, se usan conectores y la información que se brinda no es independiente. Algo muy común que se hace es que en el apartado de antecedentes, esto me pasa muchísimo con las tesis de grado, en el apartado de antecedentes donde tienen que buscar estudios que hayan investigado acerca de la memoria de trabajo y la regulación emocional, lo que hacen es armar un párrafo en donde dicen, Canet Jurik investigó en adolescentes de 14 a 16 años acerca de la regulación emocional y encontró que se asociaba con la memoria de trabajo y que la relación era moderada. Punto. Aparte, otro párrafo. Del Valle en 2025 encontró que... punto aparte, otro párrafo. Zamora en 2021, sí, y ponen como todo por separado. Eso no, es muy tediosa esa lectura. Lo que tendrían que hacer en ese caso es tomar los antecedentes y decir, hay algunos estudios que encontraron una relación entre la regulación emocional y la memoria de trabajo. Por ejemplo, Lorena Canet Juríc encontró esto, que es semejante a lo que encontró del Valle, pero ella en población universitaria, y en contraposición Zamora encontró esto otro, y vamos haciendo como una redacción que pone en relación los distintos antecedentes, ¿no? Que los va como tirando por ahí en la redacción, ¿sí? Entonces, los párrafos no tienen que ser independientes. Un buen marco teórico deja bien claro al lector sobre qué va a tratar el estudio, cuál es el marco de referencia de los investigadores y cuál es la importancia del estudio. No puede pasar que yo termine de leer el marco teórico y no sepa cuál es el objetivo de la investigación, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Un buen marco teórico debe ser el resultado de mucho esfuerzo y quien lo escribe debe leerlo entero varias veces para asegurarse que lo que quiso expresar se entiende perfectamente y no da lugar a equívocos. Y finalmente voy a hacer una mención al uso de las inteligencias artificiales. Existen distintas inteligencias artificiales de libre acceso que pueden ayudar a la ciencia o pueden usarse con fines poco éticos. Depende del uso que se le dé. No está mal que se usen las inteligencias artificiales, lo que está mal es que no se usen bien, digamos, ¿sí? Bien usadas, las inteligencias artificiales son herramientas muy útiles. Por ejemplo, existen páginas como Consensus que nos ayudan a buscar artículos científicos que respondan las preguntas que yo me hago de investigación, ¿no? En vez de darme una respuesta armada, me dice, mira, tenés esta evidencia, tenés este artículo, tenés esta propuesta. Sí, a veces como investigadores incluso vemos un ojo crítico ya en la vida cotidiana y nos dicen, yo ponía el ejemplo en otro video, bueno, el cerebro de la madre se modifica durante el embarazo. ¿Cierto esto de que existe un man brain? A ver, voy a buscar evidencias de si esto es cierto, ¿sí? Entonces empiezo en Google Académico, por más que no trabajo en esto, porque me llamó la atención, lo leí, me interesó y me voy a poner a buscar. Entonces, puedo entrar a una página como esta y preguntarle, ¿es cierto esto? Y en vez de contestarme sí, no, más o menos, lo que hace es darme artículos con respecto a, artículos que hayan abordado esto con respecto a esta problemática que yo le planteo. Eh, las IAs también pueden ser muy precisas a veces, también pueden ser muy inexactas en otras ocasiones. Y pueden inventar muchas cosas. No sé si les ha pasado alguna vez preguntarle algo a
alguna inteligencia artificial y después decirle, che, pero yo vi tal cosa y que te diga, ah, sí, tenés razón, perdón, me equivoqué. ¿Sí? A veces pueden inventar cosas, pueden inventar datos e incluso pueden inventar referencias. A veces me pasa que yo veo muchos textos escritos por estudiantes y la IA, sobre todo ChatGPT, inventa referencias. Entonces le dicen, escribe un artículo académico, científico, de un marco teórico, de bla, bla, sobre este tema, y ponele citas. Y la IA te inventa las citas y te inventa las referencias. Y cuando vos vas a buscar esa referencia, está tomada como que el título se parece a un título del mismo autor, pero que en realidad publicó en otro año y no es exactamente el mismo título y se inventa las referencias. Entonces, queda muy en evidencia que eso fue hecho con una inteligencia artificial y que no tuvo ningún tipo de filtro para revisar si eso estaba bien hecho o no. Entonces, si van a usar la inteligencia artificial, que no tiene nada de malo, asegúrense de que lo que les está diciendo esté basado en referencias, revisen esas referencias que existan y además que los trabajos o el texto que les genera, pero además los trabajos en los que se basa, sean trabajos justamente que tengan los criterios de calidad que hemos venido trabajando en estas clases, ¿no? De nuevo, no tiene nada de malo el uso de inteligencias artificiales, lo que tiene es, lo malo es cuando los usamos sin ningún registro, simplemente para, no para que nos ayuden, sino para que nos suplanten en algo que deberíamos haber hecho nosotros. Entonces, bueno, acá tienen unas inteligencias artificiales que les dejo. Hay una muy nueva, quizás cuando ven este video ya no va a ser tan nueva, pero que es el Deep Research de Gemini, que les hace una investigación sobre alguna temática. ¿Sí? Uno dice, bueno, quiero que me hagas una investigación sobre este tema y les dice, bueno, investigué, indagué, encontré este artículo, pero también encontré este otro y les arma como un documento prolijo de una temática. De nuevo, lo que escriben en un marco teórico tiene que estar escrito por ustedes. Eso no quiere decir que no puedan valerse de una inteligencia artificial. Lo que no puede es suplantarlos, como decía recién. De hecho, las revistas científicas están empezando a aceptar el uso de inteligencia artificial para las publicaciones de artículos, siempre y cuando se reporte siempre cómo se usó. Entonces, se puede usar la inteligencia artificial para traducir el artículo, o para ayudarnos a hacer búsquedas, o para ayudarnos a redactar algún apartado, o para ayudarnos con un análisis de datos que no sé hacer. Se puede, está buenísimo, decláralo, ¿sí? Hay que declarar acerca del uso de la inteligencia artificial. Así que bueno, quería hacer este comentario con respecto a esto. Y como cierre final, como les decía en otras clases, nunca dejen de ser curiosos, nunca dejen de hacer búsquedas, nunca dejen de mirar con ojo crítico lo que les dicen, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Eso es todo por este video.